Ok, ¿quién lo va a dar? ¿Quién quedamos que iba a dar? Empezar lo de 10 millares. A ver, vamos a ver. Arisaí, no, ya. Es lo mismo. ¿Y doctor? ¿Dar tú la clase? ¿Verdad? Que si puedes dar tú la clase. Sí. Dudas, preguntas que tengan. No, nada, ninguna duda, no tienen preguntas. Yo sí tengo una duda respecto a... No te bueno, aquí tengo una duda que me parece importante, pero me causa, o sea, no sé, duda. Tengo entendido que un pólipo es una porción de la mucosa y la submucosa, pero no tiene submucosas. Tengo un poco de duda ahí. Un pólipo es que... O estoy mal, no sé. A ver, no, dime. O sea, había leído que creo que fue en mi libro de Pato que una pólipo era una protrusión de mucosa. Es una protrusión, Es que todo también depende de los pólipos, dependiendo del área de donde se esté estudiando, ¿sí? El órgano que tú veas, de que se esté estudiando, la cantidad de capas que puede presentar, puede tener. O, en general, ya así es lo que va a ser, no es una pequeña producción de tejido hacia ahí. Puede contener diferentes capas dependiendo la estructura. Por lo general es la mucosa y submucosa. Ok. También les voy a decir, sí caben más de 60 personas. Yo no sé por qué no entran. Porque, mande. No, pues yo no tengo. Mira, yo te puedo compartir mi pantalla. Pues no tengo ni Tienen que intentar varias veces. Yo intenté como 5 veces porque me decía que el ID no estaba validado, estaba incorrecto. Hasta la 5ª vez me dejó entrar. Porque te digo, mira, como van entrando, van solicitando, aquí los voy admitiendo, o sea, no tengo, no hay nadie que no tenga por qué no admitirlo, por qué decirle, inclusive tú tú lo viste con el otro grupo, entran hasta 60 personas, ¿sí? Y no hay nadie de que diga 61, y te digo, y tú dices que nadie decía que había algún problema para entrar o cosas así. Yo creo que principalmente el problema, doctor, es el internet de cada uno de mis compañeros. Yo creo que sí, porque te digo, aquí en lo que respecta, sí han entrado muy bien todos, o sea, no ha habido que alguien haya problema. ¿Qué les iba a decir? Primero, para ver
¿Cuándo quieren hacer el examen del segundo parcial? ¿Cuándo? En sí va a ser lo de fracturas y lo de sistema nervioso. Doctor, ¿y abdomen sería de tercer parcial entonces? ¿Mandé? ¿Abdomen ya sería de tercer parcial? Sí, todo lo de abdomen sería tercer parcial. ¿Sí? Y sería la misma dinámica que en el primer, usted nos compartiría lo que es en pantalla la radiografía o ¿cómo? Sí, haz de cuenta, yo compartiría mi ¿cómo se llama? Mi imagen, te daría un minuto y tú contestarías. En esta. Sí. Bueno, sería en esta y ya te pediría que me mandes ¿cómo se llama? No. Serían dos formas. La foto terminando el examen, me la mandes por WhatsApp y ya sea que ¿cómo le haríamos para ver si en física que me entreguen? Nos hace la actividad como si fuera una tarea y usted ya nos pone, ya ve que las puede calificar, las tareas, usted ya nos pone la calificación en sí que sacamos. O en ese mismo las calificamos como ya lo habíamos hecho antes, nos ponemos la calificación arriba y ya como usted quiera las verifique en Classroom, o sea que se suban a Classroom lo que es la hoja de respuestas. Pero la plataforma de Zoom tiene un chat. Si no quiere que todos veamos las respuestas, cada uno va a poner que se le envía nada más a usted en el chat y solamente usted va a ver las respuestas de cada uno, como en un chat individual. Pero siento que es más porque somos tantos. ¿Cómo? Yo creo que es más conflicto al ponernos así de acuerdo. Yo en eso creo que sería un poquito más, ¿cómo se llama? Mucho más relajo. Por eso te digo, si tú me mandas la foto luego, al último yo te podría decir, ¿sabes qué? Empezamos a calificar y ya sería con algo ya para... Es que mira, hay muchos que tal vez tienen un poquito más sinceros y otros son un poquito no tan sinceros. Ustedes lo han visto estando en clase, hay mucho uno presente, hay gente que no que hay gente que sí le da por copiar o por hacer algunas otras cosas que no son muy correctas. Okay. Okay. Lo que otra de las cosas necesito es de que pongan su foto en el ¿cómo se llama? En cuando estamos en clase, porque por ejemplo ve aquí, si ustedes ahorita están compartiendo la pantalla, ¿no? Que estoy viendo yo. Te fijas, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4 fotos con la misma persona. ¿Sí la ves? Entonces, no creo que todos son la misma persona. Ok. Y también me sirve porque, por ejemplo, para poder hacer el examen estoy haciendo algo que necesito saber de esto y para estos videos
necesito saber quién está asistiendo, quién está entrando, o quién está entrando. ¿Sí? Sí. Sí, porque te digo, muchas ocasiones, te digo, es como si yo me pongo a hacer otra cosa y ya no sería lo correcto. Pero bueno, agarrar y ponerme a hacer cualquier cosa menos estar con ustedes. Bueno, ok, entonces... pasar al principio y al... sí, y saber, por ejemplo, quiénes están. Por ejemplo, te digo que hay muchos que no aparecen ni su foto ni nada de eso. Sí. Entonces, por eso quiero que lo hagamos así, porque también es para lo que quiero practicar para su examen. De menos quiero saber quiénes han venido, bueno, quiénes han estado aquí ya. Bueno, ok, empezamos. Me salgo de aquí. Compartir. ¿Vale? En el cuadro naranja. Ahí está. ¿Ahí está? Sí. Bueno, ok. Bueno, entonces les pido de favor su video en vivo, por favor. Ay, güey. Ok, bueno, ok, empieza entonces. Hasta ahorita todos los que han solicitado, han querido entrar, están aquí. Entonces, vamos a empezar. Entonces vamos a empezar con el tema de las vías biliares. Y recordando un poco de anatomía, pues vamos a empezar de arriba hacia abajo con lo que son los conductos hepáticos. Van a haber dos, que va a ser un derecho y un izquierdo. Después estos al juntarse van a formar el conducto hepático común, y al descender hacia abajo pues se va a juntar con el conducto cístico, que es el que está en contacto o en comunicación con la vesícula biliar. Después estos pues van a formar el colédoco, como lo conocemos, y que va a desembocar en el duodeno junto con el conducto pancreático. Una de las variables anatómicas que mencionaba que era de las más comunes o más frecuentes, era el gorro frigio, ya que era un tabique el cual separaba la vesícula biliar del fondo con el cuerpo. Decía que este era el más común, la variable anatómica más común, y que no daba algún problema o algo así, no era clínicamente algo así. Es más que nada una posición irregular de la vesícula, ¿sí? O variante anatómica, ¿sí? Nada más lo único que se ve es una pequeña irregularidad con una aparente lobulación hacia el fondo. Y se le llama engorro frigio, pero no significa que tu paciente tenga alguna cosa. Okay. Muy bien. Y bueno, pasando a la anatomía radiológica, pues aquí podemos ver, como ya lo comenté ahorita, pues está el conducto cístico, el cual va a estar en comunicación con la vesícula, y recordemos que la vesícula pues va a tener un cuello, un cuerpo y un fondo. Y recordando el gorro frigio, pues el tabique se encuentra aquí más o menos, y pues separa el cuerpo del fondo. Ok, aquí primero que nada tienes que saber qué estudio es este. Esta es una colangiografía, ¿sí? Esta colangiografía se introduce en medio de contraste por
por vía percutánea y se opacifican las vías biliares, ¿sí? Ese es el conducto colédoco común, ese es el cístico y la vesícula. El estudio que tienes a un lado es una CEPRE o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Esta barra que ustedes ven aquí es un endoscopio. Aquí se canaliza este área que tú ves, es el conducto colédoco, ¿sí? Y ves el conducto pancreático que se va para acá y el conducto aquí hepático común, ¿sí? Entonces, eso es lo que ves. Y tienes que primero saber y diferenciar los estudios de imagen, porque de eso depende lo que tú vas a poder ver, ¿sí? El que tú sepas qué estudios de imagen o qué métodos de imagen se ocupan es muy importante para ustedes, porque de eso depende de lo que ustedes van a solicitar o van a pedir. Y aquí sigue. Aquí más especificado la anatomía, es al igual que lo pasamos en la diapositiva anterior. La verdad no sabía el nombre de este estudio exactamente, ya que lo dijo usted ahorita. Sí, es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Y es muy usado actualmente para cuando tú tienes alguna sospecha de patología de vías biliares. Entonces, para que no tengas que introducirle algo por vía percutánea, entonces introduces el endoscopio, y una vez que introduces el endoscopio, canalizas el conducto y ya puedes de forma retrógrada llenar con medio de contraste el conducto pancreático de hacia un lado, que es que tú vas a ver aquí. Ese es el conducto pancreático, por eso se ve, y el hepático común, ¿sí? Ahí se ve. Aquí tú ya puedes ver en caso del cístico, y algunas veces llegas a llenar también la vesícula biliar. Se ocupa o es muy socorrido cuando tú tienes o sospechas que hay una obstrucción o un hito en el conducto que se llama coledocolitiasis. Entonces hay veces que se llega ahí en la parte distal o a nivel de todo el conducto colédoco a quedarse un hito o una obstrucción. Entonces la forma más correcta de poder ingresar o abordar ahí es por medio de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CEPRE. Bueno, entrando a las técnicas de exploración, pues primero mencionaba lo que es la radiografía simple. En la imagen inferior, pues podemos ver algunas, a su derecha está lo que es la vesícula de porcelana, en la que menciona que pues casi toda la pared pues ya está calcificada, y por eso es que se logra ver, al igual que estas piedras se pueden decir en la vesícula o policistitis, como se le llama. Sí, litiasis vesicular, sí, pocas veces se alcanzan a ver la gran cantidad de piedras, ¿sí? Cuando tienes esas piedras, acuérdate que no todas las piedras solitos son de calcio, muchas pueden ser de colesterol, de diferentes componentes, pero en la radiografía simple casi no es muy raro ver las piedras, o también ver ese proceso crónico que es la vesícula en porcelana. Sí se llega a ver algunas ocasiones, pero no es tan común como ustedes piensan, ¿sí? Actualmente el método de imagen que sea ideal aquí es el de lo que sería el ultrasonido. Okay. Bueno, algunas causas de gas en las vías biliares, lo mencionaba en el libro, pues son las que se encuentra la cirugía biloentérica, la fístula espontánea por cálculo, perforaciones de úlcera duodenal o de tumor, y el esfínter de Oddi, que es no competente. Esto ya es en personas más grandes, que si no mal recuerdo el esfínter de Oddi se encuentra en el duodeno, doctor. ¿Sí, no, doctor?
¿Mandé? El esfínter de Oddi se encuentra entre el conducto pancreático y el que viene del colédoco, que desemboca en el duodeno. Que vaya a desembocar ahí en a lo que es el duodeno. Fíjate que cuando vimos la tomografía retrógrada es a donde se canaliza. Bueno, otro estudio pues es la colecistografía oral. Consistía en que en un medio de contraste que tomaba el paciente y pues después de esto se tomaban varias radiografías abdominales. Como podemos ver pues en esta imagen se tomó en bipedestación y muestra una vesícula aceptada con dos cavidades diferentes, lo cual podemos ver en la parte de aquí y en esta parte de aquí. Bueno, actualmente ese método de imagen ya está un poquito en desuso. La colistografía oral consistía, tú le dabas un medio de contraste que se le daba a tu paciente aproximadamente 24 horas antes de hacer el estudio y se le tomaban las radiografías al otro día. Y era, pues, había muchas contraindicaciones porque muchas veces el paciente tenía problemas de mala absorción, diarrea o alguna otra cosa, y eso hacía que no podía verse o visualizarse bien la vesícula biliar por ese método de imagen. Entonces, actualmente, inclusive les puedo decir, en lo que yo hice mi residencia, yo creo que nomás 2 veces vi hacer este estudio. Ya actualmente pues tienes el ultrasonido y el ultrasonido te ha venido a cambiar todo este tipo de patología de vías biliares. Es más fácil de hacer, en cualquier lugar lo puedes hacer. Hay equipos que son muy, ¿cómo se llama? Te los puedes traer en el bolsillo y tú los puedes visualizar. Inclusive les digo, hay actualmente equipos que tú compras el transductor y lo conectas a tu teléfono celular. Y tu teléfono celular sirve como pantalla y el transductor adquiere las imágenes. Su tendencia, te digo, es para que la mayoría de las ocasiones ya se convierta en lo que es como un estetoscopio. Tal y como lo mencionaba el doctor, pues aquí se encuentran algunas opciones o probables causas por las cuales no se ven, pues llega a observar completamente. Ahora sí, la colangiografía intravenosa, este estudio consistía en que se administra un medio de contraste en una vena y después se toman varias radiografías y es como se logra ver los conductos biliares. Doctor, tenía una pregunta. Si el medio de contraste se inyecta, como se dice, en una vena, ahí yo leí que se me ponía en un brazo. ¿Cómo es que el medio de contraste llega a ir hasta las vías biliares? ¿O es por...? Es que mira, aquí en este caso no es por una vena. Haz de cuenta, si tú te fijas, ¿sí se pinta esta línea roja que estoy pintando? ¿Me puedes servir agua, papá? Sí, esta línea roja que se ve, ¿sí la alcanza a pintar? Sí. Bueno, esa línea roja es una sonda, una percutánea que tú llegas e introduces el medio de contraste, ¿sí? Entonces, esa es la forma en donde se puede introducir. Agarras y por medio de percutáneo metes una aguja y canalizas una vía biliar, ¿sí? En este caso es lo que tú estás viendo en esta imagen. Inclusive también esta misma forma se ocupa después de que operas a un paciente, ¿sí? Se introduce esta sonda en T, ¿sí? Esta sonda en T se llama con la geografía percutánea o por sonda en T. En el cirujano, cuando se sospecha que se quedó una piedra en el conducto biliar, en el conducto colédoco, entonces muchas veces se deja esta sonda para que se drene la bilis y no haya el paciente no presente ictericia, o en su defecto para hacer este estudio y ver que el medio de contraste, uno, arboriza bien las vías biliares intrahepáticas, 2, que se es eliminado, y si se fijan,
como habíamos visto en el estudio de intestino delgado, aquí pasa a lo que es el duodeno en medio de contraste, entonces lo cual significa que está vaciando adecuadamente el medio de contraste. Y el estudio que está a un lado es el que ya habíamos mencionado, el que es en forma retrógrada y por medio de endoscopía. Aquí se ve cómo se canaliza el esfínter de Oddi y aquí ves el conducto hepático común. ¿Sí? Y te digo, con la angiografía intravenosa se necesitaba mucha cantidad de medio de contraste, no es muy, ¿cómo se llama? Nunca se puede mucha utilidad, pero sí la percutánea. Inclusive si tú tienes un paciente en donde tienes un proceso obstructivo, un cáncer o algo aquí en la parte más distal, los cirujanos solicitan hacer este estudio de hacer una vía percutánea para disminuir la cantidad de bilis en el, ¿cómo se llama? En el hígado, de las vías biliares se desaparezcan y se dejen de estar dilatadas y el paciente pueda maniobrar mejor y programar una cirugía más adecuada. Ok, ¿qué más? Bueno, también mencionaba estudios del tubo digestivo con vario, pero pues la verdad yo no encontré mucha relación. Pues, normalmente el estudio digestivo con varios era para ver lo que sería el duodeno, y si tú te fijas aquí estaba la desembocadura, entonces algunas veces hay procesos obstructivos o tumores que llegan a presentar esa obstrucción. Nada más es como un método de imagen para descartar alguna patología obstructiva o infiltrante a nivel de duodeno o en el estómago. ¿Sí? Actualmente tienes que ver que ahora se cuenta con más métodos de imagen. Como les he mencionado, este texto tiene alrededor de unos 25 a 30 años de su realización, entonces sí le falta. En ese entonces no había tantos equipos de tomografía, tantos equipos de resonancia, por eso siempre es bueno a veces complementar. Bueno, ahora sí pasando al método de ultrasonido, pues en esta imagen pues, la saqué del libro, ahorita voy a poner otras, en la cual pues podemos ver una litiasis en la vesícula, la cual se encuentra en la imagen 1, como lo encontramos aquí. Y bueno, otras imágenes más claras creo, los encontramos aquí, en la cual se encuentra la vesícula al lado izquierdo del hígado. Y esto de aquí, doctor, en la imagen derecha superior, perdón, en las inferiores no las entendí muy bien. Ok, mira, regresa al tantito y ahorita te lo explico. Regresa Luna. Ok, la que sigue. Ok, estas imágenes que ves aquí son, inclusive te lo marca como una clasificación de Macintosh. En la clasificación de Macintosh es como un tipo 1, 2, 3 y 4. En la tipo 1 es donde tú ves la vesícula biliar, ¿sí? Y ves la presencia del líquido. ¿La sombra? Y es la sombra sónica posterior. En la Macintosh 2, inclusive ya es un paciente que tiene una policicitis crónica y hay una vesícula escleroatrófica, o sea, ya se contrae, pero aquí trae el hito y acá abajo, como tú ves, trae una sombra sónica en la parte posterior, ¿sí? Ok, en la 3 que ves aquí, en esta, como te lo muestra tu esquema, aquí está la vesícula y aquí inclusive se llegan a ver imágenes pero de aspecto vegetante, ¿sí? En la otra lo que tú ves es la vesícula biliar, pero aquí se ve la presencia de lodo, lodo biliar o barro biliar, ¿sí? Entonces son clasificaciones. Ok, eso es con lo que respecta a la vesícula biliar como tal. La que sigue, si te fijas, aquí estos son dilataciones de las vías biliares intrahepáticas, ¿sí?
acuérdate que puede haber procesos obstructivos. Entonces, cuando la imagen normal del hígado no presentaba estas dilataciones que ves aquí, o hipoecóicas, es lo que serían las vías biliares intrahepáticas. O sea, alguna piedra ya, como, a ver, un ejemplo, en la diapositiva 8 que tienes, regresa. Bueno, ahí, haz de cuenta que una piedra de estas, que tenías tal vez en tu vesícula, emigró y se fue a lo que es el conducto hepático. Entonces, al tener una piedra aquí, un proceso obstructivo, entonces hace que se dilate en las vías biliares intrahepáticas. Aquí tienes el conducto del lado izquierdo y el conducto derecho. Entonces, eso hace que se vea, normalmente no las debes de ver. Cuando ya las tienes el proceso obstructivo, entonces ya ahora sí es lo que tú ves en tu imagen en la que íbamos, si quieres regresar. O sea, lo cual significa que aquí tiene un proceso obstructivo y tienes dilatación de vías biliares intrahepáticas. Con eso sabe uno que tiene coledocolitiasis o un proceso obstructivo distal, que puede ser también un cáncer o una tumoración. La que sigue. Bueno, pues pasamos a lo que es la tomografía axial. En estas imágenes pues muestra un viloma traumático, lo cual, si no me equivoco, un viloma era que la bilis se encapsula. Sí, es un atrapamiento de bilis, ¿sí? Con un ejemplo nada más, haz de cuenta que lo que tú ves aquí oscuro, ¿sí?, es lo que tú alcanzabas o aparentemente veías en el ultrasonido, en este caso. Y en este lado es un atrapamiento importante de bilis con algún proceso obstructivo a ese nivel. Bueno, aquí también la podemos observar en donde los conductos pancreáticos se encuentran también dilatados. Sí, exactamente. Igual, eso es lo que tú ves en el ultrasonido, pero eso ahora lo ves más esquemático. Bueno, más, con una mejor forma en la tomografía. Inclusive, esta sería la forma normal que tienes que ver el hígado, y aquí la ves con dilatación de vías biliares intrahepáticas. Y lo entiendo, claro, que eran como las imágenes del principio que puse. Sí, exactamente, esas son percutáneas, o sea, es la introducción de catéter por vía a través del hígado, en donde tú llegas hasta las vías biliares, introduces el medio de contraste, se ve la dilatación, pero si te fijas aquí hay algo que está obstruyendo, ¿sí? Puede ser una piedra, puede ser un tumor, y por consiguiente hay una dilatación antes de la estenosis. Lo mismo que ocurría en los estudios ¿cómo se llama?, de bario. Entonces también lo puedes ver aquí, que antes de la dilatación de la estenosis hay una dilatación, ¿sí? Aquí en este caso ve cómo normalmente pasa tu catéter y aquí está vaciando adecuadamente y pasa a lo que es el modelo, ¿sí? Entonces, ¿Estos procedimientos también los realiza el personal de imagen o quién realiza estas colegiografías? se hacen entre las dos personas. En un hospital, por ejemplo, ¿qué te diré?, donde se hace la residencia médica o la especialidad, muchos de los métodos de imagen, todos los realizamos tanto como ¿cómo se llama?, el cirujano, como los médicos que estamos en radiología. Entonces, inclusive hay una parte que se llama radiología intervencionista, en donde hay residentes de rayos X que hacen ya un año de más de radiología. Entonces, este tipo de pacientes ya se hacen completamente por medio de los médicos radiólogos, ¿sí? Entonces, dependiendo, así como hay especialidades, hay también subespecialidades en todas las materias. Y hay una parte que se llama radiología intervencionista, en donde el médico radiólogo realiza o hace
ese tipo de ¿cómo se llama? Intervenciones, sin que tenga que estar el médico otro. Correcto. Gracias. Bueno, también hablaba un poco sobre medicina nuclear y estas imágenes son estudios isotópicos que corresponden a gammagrafía. Es lo más que alcancé a entender sobre la medicina nuclear. Ok, sí, bueno, como les dije, la gammagrafía se introducen radiofármacos en donde se ve, donde hay áreas de captación, ¿sí? Donde capta más el contraste. Serían las vías biliares intrahepáticas, como lo habías visto, pero hay una zona de hipercaptación, pero como habíamos quedado en el principio, no lo vamos a ver porque sería extender todavía aún más nuestro temario, ¿sí? Por eso la medicina nuclear ahorita no la... Ok, la que sigue. Ahora viene pues con la geografía endoscópica retrógrada, que como lo comentó el doctor, es cuando se introduce por el esófago y llega al duodeno y pasa por el esfínter de Oddi y es cuando se inserta el medio de contraste. Exactamente. Ok. Y con la geografía operatoria me parece que es como la... O sea, si te fijas, en este caso, aquí ya le hicieron resección de la vesícula. Entonces, aquí el cirujano, esa sí la hace en su totalidad el médico, el cirujano, coloca la sonda, ¿sí? Que es esta cosita que tú ves aquí. Es una sonda, pasa a medio de contraste y ve que no haya ninguna obstrucción y que vacíe adecuadamente el medio de contraste a lo que es el duodeno o intestino delgado. Y te digo, es un método de imagen que se ocupa mucho en cirugía. Actualmente todavía se hace mucho para corroborar la permeabilidad de las vías biliares. En caso de tener una obstrucción, le dejan la sonda al paciente y se le colecta la bilis por medio de externo, se les deja una bolsita que está colectando esa bilis. Aquí sigue. Yo creo que se va a cortar ahorita, porque ya queda menos de un minuto. ¿Vale? La geografía postoperatoria, que es lo mismo, pero se hace después de la operación para explicar cómo queda. Sí, esta con la geografía por sonante, el paciente o el médico, ya cierto tiempo que él considera necesario, él manda a hacerle con la geografía para ver la permeabilidad de las vías. Por ejemplo, en este caso, ves que todavía está obstruido y en los otros casos ves que sí drena en medio de contraste. Si está obstruido, entonces a este tipo de pacientes no le quitan la sonda, que es una sonda en T. ¿Sí? En el caso de este paciente que ya drena adecuadamente el medio de contraste, entonces sí se la retiran y ya para que funcionen adecuadamente sus vías biliares. Ok, ¿qué más? Bueno, después vienen los grandes síndromes y lo primero que menciona pues son las anomalías congénitas, que es la primera es la hepatitis neonatal. Como podemos ver en esta
¿En qué nos quedamos? En grandes síndromes. Bueno, primero que nada los primeros van a ser cuando tienes enfermedades congénitas, así como cualquier órgano, también vamos a presentar diferentes enfermedades o alteraciones en su formación, en su desarrollo, y pues una de las cosas que puede haber son alteraciones en el desarrollo de las vías biliares, obstrucciones o malformaciones de este tipo. Entonces, así como todo, tienes que revisar al bebé. El bebé va a presentar una ictericia importante. Hay una que puede ser transitoria y hay otra que puede ser debida a malformaciones o a lesiones de aspecto quístico o alteraciones obstructivas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, es importante que ustedes vean que todas las partes o todos los órganos que tenemos van a tener diferentes enfermedades y de menos las tienen que manejar, aunque sea a un grosso modo, pero las tienen que ir bien. ¿Sí? Ya cuando lleven su clase de gastro, o sí, llevan clase de gastro, ¿verdad? Entonces ahí ya van a ver estas enfermedades con mucho más profundidad. ¿Ok? Aquí vamos. ¿Quién pone su clase? ¿Quién tenía la clase? Ya la compartí. Ya, por favor. Okay. Bueno, como nos quedamos en las anomalías congénitas, pues la primera era la hepatitis neonatal, que decía que era la causa más común de la perdón. Bueno, como podemos ver en la imagen, hay múltiples dilataciones en los conductos biliares y decía que era la causa más común. No recuerdo bien ahorita, se me olvidó. Ok, la causa más común es la malformación, cualquier tipo de malformación o proceso obstructivo durante el nacimiento. Sí. ¿Sí? Bueno, después hablaba de la atresia biliar, la cual impedía que el flujo de la bilis del hígado a la vesícula biliar pues era interrumpido, no se podía, había una obstrucción. Después venía el quiste colodocal. En esta imagen pues se puede ver en la parte de aquí. El tema quiste de colédoco es una imagen sacular que se presenta en el colédoco. Inclusive en algunas ocasiones puede ser no observable o no visible hasta la edad adulta, ¿sí? No siempre tienes que. Hay veces que quiste de colédoco, hay gente que lo tiene y se da uno cuenta hasta que está el paciente en una edad adulta, se le hace un ultrasonido y algunas veces se puede confundir hasta con la vesícula y no es la vesícula, es una especulación. Después procedía de la enfermedad de Caroli, donde se ve aquí en esta imagen de la tomografía podemos ver donde hay dilataciones en los conductos y se veían pequeñas obstrucciones. Son lesiones quísticas periductales, o sea, tienes el conducto hepático del lado derecho y el hepático izquierdo, y si te fijas alrededor de los conductos presentan este tipo de imágenes saculares, ¿sí? Que son estas bolitas que se ven alrededor, y son múltiples sacos, ¿sí?
bien delimitados, que a eso se le define como enfermedad de Caroli. Y bueno, después ya venían sobre las colecistitis y empezaba con la colecistitis aguda. Pues decía que en esta imagen, en la que podemos ver, se muestra una doble pared de la vesícula y ustedes, más de uno de ustedes ha oído de la enfermedad de colecistitis. La colecistitis es una de las patologías más comunes, ¿sí?, que puede existir. Ustedes más de a lo mejor algún familiar de ustedes lo ha padecido, y es lo que es la inflamación de la pared vesicular, ¿sí? Inclusive se le ve en el ultrasonido como una imagen de doble pared, ¿sí?, en donde hay un engrosamiento de más de 3 o 4 milímetros de la pared, y ahí eso es. Y algunas veces tenemos lo que sería una colecistitis alitiásica, y hay otra que se llama colecistitis litiásica, que es la que habíamos visto en la clasificación de Macintosh, ya sea con piedras o sin piedras, pero se llega a ver este tipo de inflamación de la pared vesicular. así es. Y bueno, aquí está una radiografía de la colecistitis aguda y de cómo se debe actuar en cuanto a en cuanto a esta enfermedad. Si hay una obstrucción cístico de cálculo, pues puede haber una inflamación y por ende puede que haya una infección bacteriana. Y bueno, ya desglosa más o menos qué tipo de colecistitis podemos tener. Acuérdate que habíamos visto una que era la que producía gas, y era la que nos daba la neumonía, que puede ser por un proceso infeccioso. Pues bueno, aquí muestra bueno, venía después posteriormente la colecistitis crónica. Disculpen, posteriormente viene la colitiasis. En esta imagen decía que era una colecistitis oral. Como dijo el doctor, ya casi este estudio no se usa, pero podemos ver lo que es la vesícula en forma de porcelana, ya que pues se logra ver muy bien su pared. Y al interior, una litiasis. A ese tipo, acuérdate que la colangiografía oral, tú le dabas al paciente múltiples pastillas. Imagínate, le tenías que dar a tomar al paciente alrededor de 15 a 20 pastillas, se llama coleolina o biloptin, y tú hacías que se las tomara un día antes, y 24 horas después le tomabas una placa para que tú pudieras observar la presencia o no de esto que ves aquí, que son las piedras, ¿sí? Sí. Entonces, eso se ocupaba hace bastante tiempo. Entonces, no puede creerlo, pero pues apenas en que te estuvieras hablando de hace unos 24, 25 años, en todos lados no había ultrasonido. Inclusive aquí en la ciudad en que estamos, en Reynosa, más o menos hace ese tiempo, unos 24, 25 años, es cuando llegó el primer equipo de ultrasonido, imagínense. Entonces, antes la forma de diagnosticar era pues tener que darle las pastillas, el paciente te tenía que aguantar. Imagínate, es un paciente que presenta un dolor importante y dale de tomar 20, 25 pastillas, que muchas veces pues tan solo la colecistitis, aparte de causarles un dolor en el epigastrio, les causa náuseas y vómito. Imagínense todavía esperar. Y ahorita pues actualmente lo único que haces es con el ultrasonido son
le pones el transductor y en menos de un minuto ya le detectases la presencia o no de piedras, ¿sí? Entonces, por eso, y te digo, actualmente ya no se usa o está en desuso este medio. Inclusive no consigue las pastillas para hacerlo. La que sí. Y bueno, en esta imagen pues vemos los cálculos que se encuentran dentro de la vesícula biliar, y pues en este caso, en esta radiografía, pues sí se alcanzan a ver. Sí, te digo, pero aquí se corre el riesgo. Ustedes que hicieron el tema de patología de riñones, entonces ustedes aquí puede estar la área del riñón del lado derecho, entonces en algunos casos puedes sospechar que no sabes si es la vesícula, es el riñón. Por eso la radiografía simple no es el método ideal para, ¿cómo se llama?, para la litiasis vesicular. Y aquí el ultrasonido sí te puede determinar si está en el riñón o en la vesícula. Aparte de que tiene que tener una sospecha clínica. Antes de hacer cualquier método de imagen, ustedes, o solicitarlo, lo solicitaron porque tienen una sospecha clínica de tal o cual diagnóstico. Bueno, en esta imagen pues es al igual que la que vemos ahorita. Y bueno, después viene lo que es la colecistitis aguda alitiásica, que es la que comentaba el doctor. En este caso no se encuentran pues piedras litiasis dentro de la vesícula, pero sí se logra ver esta doble pared en la vesícula biliar. Sí, no siempre vas a encontrar la presencia de piedras en la vesícula. Hay una más veces que tienes lo que es el edema o el engrosamiento de la pared, y por consiguiente ese paciente presenta alteraciones en el funcionamiento vesicular o disquinesia vesicular, que le llaman. Después viene la coledocolitiasis, en la cual pues aquí podemos ver el cálculo en la flecha que está mostrando, y pues vemos también que el colédoco pues se encuentra dilatado debido a esta obstrucción que hay aquí. Sí, entonces aquí en la imagen de este lado, si te fijas, vemos lo que habías mostrado antes, que es la dilatación de vías biliares intrahepáticas. Esa dilatación de vías biliares, ahí la puedes observar. Es importante que, bueno, es una cosa técnica, la pared de los conductos intrahepáticos no tiene pared, porque más adelante vamos a ver que cuando veamos hígado, que también hay datos de hipertensión portal, la porta, acuérdense que siempre viaja por debajo del conducto colédoco, pero esa es su característica, que sí tiene pared que brilla y se ve blanquecina, y a diferencia del conducto, de los conductos hepáticos, no tienen pared y se ven lineales, oscuros. Inclusive aquí en tu esquema, que regresa al sí, aquí te pone la piedra, ¿no? Vamos a ver. Aquí te digo, ahí ok, aquí te pone la piedra, ese es el conducto colédoco, y aquí te marca que la P, la porta. Por eso te digo, casi siempre va la porta y el colédoco arriba, inclusive el colédoco casi nunca se ve, solamente que esté dilatado. Ok. La que sigue. Y bueno, posteriormente venía la colangitis esclerosante, la cual decía que era una inflamación y una fibrosis que iba siendo progresiva, lo que causó posteriormente que se estrecharan los conductos, bueno, las vías biliares. Sí, si te fijas, no solamente por obstrucciones, sino también puede haber algunas estrecheces o algunos procesos que hacen adelgazamiento del conducto colédoco. Bueno, después venía lo que era la colecistosis. En esta imagen, por ejemplo, en la izquierda, en la parte
superior, decía que era debido a un adenomioma que se encontraba en la punta de la vesícula. Sí, inclusive, bueno, aquí no se alcanza, aquí se ve nomás el defecto, pero es más fácil de ver, es la colecistosis, la presencia de, si se fijan, aquí en esta parte donde está la flecha, aquí hay una imagen de aspecto vegetante, ¿sí? Esta imagen de aspecto vegetante es lo que le veríamos o lo que estaremos viendo como la colecistosis, parte de, si se fijan, hay un engrosamiento de la pared, de la vesícula, ¿sí? Y hay como unos vellitos que fueran hacia la parte interna de la vesícula. Okay. Bueno, posteriormente pues ya hablaba sobre los tumores en las vías biliares, y el primero que mencionaba pues era el carcinoma primario, el cual pues en esta imagen de a la izquierda está señalado con una flecha. Aquí se encuentra pronunciado, o sea, es muy grande, si se alcanza a ver. Ok, acuérdense que como todo órgano puede presentar hiperplasias o procesos infiltrativos. Algunas ocasiones estas hiperplasias o procesos infiltrativos pueden ser reportados como pólipos, así como habíamos visto en en el sistema digestivo. También hay pólipos aquí, y algunas ocasiones pueden ser estos pólipos, cuando se ven en ultrasonido, te reportan como lesiones vegetantes. Entonces, muchos de esos pólipos pueden ser un cáncer que esté empezando apenas. Entonces, siempre que te digan que tienes un pólipo vesicular, pues lo más recomendable es mejor retíralo, porque no vaya a ser que estés hablando de una infiltración. Así es. Bueno, después venía el tumor de Klatskin, el cual lo que causa está en medio de las vías biliares, y pues lo que causa es que el árbol biliar pues se dilata. Ok, este tumor de Klatskin es el tumor que está en la encrucijada, es donde se junta el hepático derecho y el hepático izquierdo. Se le llama tumor de la encrucijada, y es porque está justamente donde se une a eso. Por eso alguien apellidado Klatskin le gustó describirlo y le puso su nombre. ¿Sí? Entonces, donde se juntan los dos, ¿cómo se llama? Las dos ramas del árbol biliar hacia el hepático. Y bueno, en cuanto a la ictericia obstructiva, pues dependiendo de su localización, pues es como se va a decir en dónde se encuentra, y aquí pues en este esquema vemos claramente en qué parte pues va a ser una ictericia obstructiva hepática, suprapancreático, pancreático y ampular. Ok, esos ejemplos de imagen que tú ves son lo que tú vas a ver en una tomografía, dependiendo del área donde estás cortando, ¿sí? El corte axial es donde haz de cuenta que si tú tienes el corte a este nivel, pues ya va a ser en relación al órgano que esté, ya sea el páncreas, la vesícula, a nivel de la ámpula intra o extrahepática, ¿sí? Pero todo va en relación al ¿cómo se llama? Al área, en relación al corte de tomográfico. Así es. Y pues bueno, en esta imagen pues vemos la más que nada para definir lo que era el barro biliar, en el que se encuentra dentro de la vesícula biliar, en la imagen de la derecha. Llamado barro o lodo biliar es cualquiera de las dos formas que le pueden, o hay gente que le dice que arenillas, pero pues es un polvito que parecía polvito que a la larga se puede convertir en consolidar y ver como un lito. Así es. Y pues bueno, las causas, dependiendo de la obstrucción biliar, pues aquí las podemos encontrar, tanto del nivel ileal como pueden ser adenopatías, carcinomas o hepatomas, también del nivel suprapancreático, colangiocarcinomas, y del nivel pancreático, carcinomas de páncreas, pancreatitis, y el nivel pulmonar, ampular, la coledocolitiasis, la ampular. Por lo general, siempre que tengas un proceso obstructivo de vías biliares, si se fijan, o puede ser por una pancreatitis o por algún tipo de cáncer, ¿sí? Tiene un mal pronóstico los procesos obstructivos, ¿sí?
ya sea, si tienes una pancreatitis es una cosa pues ya que conoces, pero por lo general la demás es por algún tipo de cáncer. ¿Sí? Aquí sí. Y bueno, aquí mostraba una obstrucción a nivel ampular por medio de una tomografía. Ok, las áreas oscuras o negras que tú ves en la tomografía son las dilataciones de vías biliares, ¿sí? Aquí Sí. tú alcanzas a ver, y esos son las vías biliares intrahepáticas que están completamente dilatados, ¿sí? Aquí te ejemplifica que aquí está el colédoco completamente dilatado, es un calibre grande. Acá te muestran el otro, la vesícula y el cístico, y gran dilatación de conductos intrahepáticos. Por eso se ve oscuro o áreas oscuras dentro del parénquima hepático. Y bueno, en estos cortes también mencionaba que pues había un caso de ampuloma que mostraba las dilataciones de las vías biliares y se identificaban varios anillos del colédoco. Ok, bueno, los anillos los veías en las otras imágenes, y aquí donde está la T es el tumor, ¿sí? Y es ahí en esta parte sería la ámpula de Barter, y ahí tendrías que estar el aparente tumor, ¿sí? O ampuloma que le llaman. Entonces, ahí es lo que mostraba la obstrucción o la dilatación de este. Entonces, por eso les digo, siempre que vean o que veas un paciente con ictericia crónica, con dilatación de vías intrahepáticas, pues, si no encuentras la piedra, lo más seguro es que sea un proceso infiltrativo. Hay una forma de ver el conducto colédoco, ya sea con estrecheces y las diferentes localizaciones que puedes ver por los cortes. Aquí tienes el mismo conducto y aquí se ve cómo está adelgazado y una dilatación de este. ¿Sí? Y en algunos casos sí está junto a donde se une con el conducto pancreático, por eso como están, desembocan al mismo lugar. El pancreático, si tienes una pancreatitis, entonces por eso también te puede dar dilatación de vías biliares. Y pues bueno, pues ya mostraba pues los anillos que se mostraban más pequeños que las tomografías pasadas que vimos. Y bueno, ya por último, pues venía el comportamiento sobre una ictericia obstructiva. ¿Qué es lo que más? Eso sería todo. Ok, por lo general, entonces el tema ya les da un panorama general de lo que van a ver o lo que pueden, esperar cuando tienes un paciente con un proceso obstructivo o una alteración de vías biliares. Entonces, ustedes por lo general van a solicitar actualmente un ultrasonido o una tomografía o también una resonancia magnética, que son los métodos de imagen, o en su defecto si cuentan con un endoscopista o alguno de ustedes hace algún pelo para endoscopía, pues pueden agarrar y ustedes hacer las endoscopías. Entonces, para eso es eso, para que sepan y cuenten y vean todo lo que pueden ver, diagnosticar y lo que pueden sospechar cuando tengas un paciente con ciertas patologías de vías biliares. ¿Dudas, preguntas? ¿Nadie? ¿No tienen dudas? Yo, doctor, tengo una duda. ¿En qué ocasiones se podría utilizar una colangiografía por resonancia magnética? Bueno, primero que nada tienes que, si la tienen, una, dos, es muy, la puedes ocupar si cuentas con el equipo. Dos, si el paciente tienes un proceso obstructivo, un probable lesión infiltrativa o un tumor distal, ¿sí? Entonces le puedes hacer ese tipo de estudio
sin tener que introducirle algo por vía percutánea o introducir un medio de contraste. En algunos pacientes que son sensibles o alérgicos al medio de contraste, y si tienes ese insumo de hacer una tomografía, una resonancia, pues se la puedes hacer. Y te digo, pues si cuentas con eso, pues, mucho mejor. ¿Sí? Y sobre todo porque hay pacientes que son muy sensibles o alérgicos, que le llaman al medio de contraste. Porque ese contraste, como les estuve diciendo, es yodo, y pues hay veces que presentan reacciones al medio de contraste. Ok, gracias. Sí, las pastillas te causaban desde las reacciones propias de que puede ser comezón, prurito, diarrea, vómito, ¿sí? Entonces eran también un poquito, ¿cómo te puedo explicar? Bueno, afectaban más de lo que podían ayudar. Entonces había veces que le daban las 20 pastillas y el paciente no, le tomabas al otro día las radiografías y no había captado el medio de contraste, entonces le tenías que dar otras 20 pastillas para eso. Entonces, pues era un poquito muy, muy malo con los pacientes. Sí. Y te digo, pues gracias a ahora pues tienes equipos de ultrasonido que puedes tener en cualquier lugar. ¿Más preguntas, dudas, nada? ¿No? ¿Todos lo saben? ¿No tienen dudas para sus exámenes? ¿Nadie? Doctor, yo tengo una duda, pero o sea, no es sobre el tema. Estaba leyendo algo sobre unos laxantes y venía que el aceite de ricino está recomendado para la radiografía abdominal, como para que... Bueno. Ok, normalmente hay veces de que tú quieres tener la placa sin nada de gas, sin gran cantidad de residuo, o sea, de popó. Entonces le das aceite de resina para que, un laxante para que, bueno, evacúe todo y no tenga nada que te obstruya eso. También todavía hay un estudio que se llama la urografía escritora. La urografía escritora, cuando tú quieres hacerla, entonces para que no tengas nada que te cubra el intestino, hay un medio de contraste, un laxante que se le da al paciente para que le dé diarrea y entonces saque y tenga limpio el intestino. Al otro día tú le inyectas el medio de contraste, las venas, y entonces ya ¿cómo se llama? Puedes ver a dónde está la piedra o dónde está la obstrucción. En caso de que no le des el diarrea, entonces el paciente te puede estar, te obstruye la piedra y tú no puedes delimitar a qué altura está. Pero eso todavía se ocupa de mucho. Por lo general yo tomado no pasa nada, o sea, lo eliminas, y te digo, no tiene absorción, es un medicamento que no se absorbe absolutamente. Y Vario tampoco, Vario es el que algunas veces, como es muy espeso, tiende a endurecerse y ese sí les puede presentar un poquito de estreñimiento al paciente. ¿Sí? Y a la hora que va al baño le tienes que decir que si se lo dices tomado, pues cuando vaya al baño puede presentar heces pintadas de blanco o rosa, dependiendo el color o el sabor que te des el baño. ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, ok. Yo creo que, mañana seguimos con el tema de hígado y
hacer una prueba, a ver cómo vamos a hacer su examen, a ver qué podemos probar, cómo lo podemos hacer para que sea más, pues, a ver también cómo me puedo acomodar para hacerlos y a ver cómo son ustedes. ¿Vale? Ok. ¿Va a tomar lista, doctor? ¿Mande? ¿Va a tomar lista ahorita? No, mire, ahorita se está grabando aquí y todos los que están aparecen con su carita aquí y ya tienen su asistencia. Muy bien. Se supone que ahorita tenemos 42 personas. Entonces, sonríen porque lo están grabando. Gorditos y bonitos, como dicen. Gritos y gritos, muchachos. Entonces, los que están no pueden decir que no asistieron, porque pues aquí están y aquí hay una prueba de quiénes están y quiénes no. Bueno, ok. Entonces, nos vemos mañana. Entonces, voy a tratar de hacer un como ensayo para hacer el examen para ver cómo podemos hacerlo. ¿Bien? Bueno, que tengan buena noche. ¿Mande? Se pega por la final. Sí, en el otro, sí, pero es medio raro. Hay otra plataforma que estaba viendo y también sirve y es mucho mejor. Mañana les digo, estamos revisando y a lo mejor nos puede servir. Bueno, que tengan muy buena noche, se divierten, estudien, lean. ¿Cómo les está yendo en sus otras clases? No tenemos clases. El primero. Ya nosotros ya nos faltan pocas clases. Ya no los voy a martirizar mucho. Que tengan buena noche. Hasta mañana. Igualmente, doctor. Hasta mañana. Gracias.